Hola, esta es una Hola, sesión ¿qué tal, grabada chicos? para la clase de Hoy les voy a filosofía, explicar el el tema primer del tema de mito la al clase de logos. filosofía. Y bueno, este tiene que ver precisamente con cuál es el origen de esta disciplina o ciencia, o como más tarde aclararemos qué es, y también con el tipo de conocimiento que es la filosofía. Entonces, para hacer esto, vamos a hablar un poco de historia, de cómo surgió la filosofía que había antes, ¿sí? También ubicar un poco los distintos tipos de conocimiento, ¿sí? Que hay y enmarcar la filosofía dentro de ese contexto. Podemos empezar es con un experimento mental. Esto consiste en imaginar cómo habría sido una situación si nosotros hubiéramos estado en ella. Imaginemos que somos parte de los primeros seres humanos que habitan en la Tierra, como gente primitiva. Imaginemos que no tenemos los recursos adecuados para sobrevivir en el mundo, estamos desnudos, estamos en medio de la naturaleza. Imaginemos que estamos a expensas de las fuerzas de la naturaleza. Esto quiere decir de las mareas, de los terremotos, la lluvia estrepitosa, de las inclemencias del tiempo, de los animales y los salvajes que estos pueden llegar a ser. Es decir, el hombre se encuentra en un mundo que no comprende, que no entiende, se encuentra ante un mundo que es más poderoso que él. Olvidémonos ahora por completo de que tenemos teorías acerca de los fenómenos naturales. Olvidémonos de que hay algo como la física, las matemáticas, la geometría, que son herramientas para poder comprender y explicar este mundo tan complejo en el que de hecho vivimos. Entonces imaginemos que solo estamos nosotros los seres humanos ante la naturaleza. Parece que entonces uno de los primeros sentimientos, una de las primeras cosas que podemos llegar a sentir ante esta situación es muchísimo miedo. Los seres humanos en este mundo tendríamos muchísimo miedo ante algo que se nos presenta como hostil, como algo desconocido, algo que no controlamos, algo que no comprendemos. Además de que en cualquier momento el mundo nos puede aniquilar, ya sea por las fuerzas de la naturaleza o por los animales salvajes. Este es uno de los primeros sentimientos del ser humano ante el mundo, un sentimiento de no pertenecer a este mundo, porque no lo comprendemos. Ok, entonces este es el primer momento del hombre, un sentimiento de, de miedo, ¿sí? De no pertenecer a este mundo, porque no lo entiende, ¿vale? Sin embargo, el hombre para poder subsistir es obvio que tiene que salir de este estado de temor, de indefensión, ¿sí? Y pues tiene que de algún modo ingeniárselas para, para poder tener un espacio propio dentro de este mundo, para no sentirse amenazado y vivir una vida permanente con miedo. Eso es imposible. La gente no puede vivir eternamente con miedo frente a una situación, ¿no? Tiene que hacer algo para solucionarlo. Es lo que el hombre hace en este caso para salir de este primer etapa de su vida. Bueno, pues seguramente ya muchos lo pensaron, es crear a los dioses. Esa es el medio por el cual el hombre intenta hacer de este mundo un lugar más hospitalario. Los dioses que él crea son representaciones de las fuerzas de la naturaleza, incluso de su propio interior. ¿De acuerdo? Tenemos al dios del océano, a los dioses de la tierra, Zeus,
¿no? En el caso de los griegos, ¿sí? Y una serie de divinidades, cada una de las cuales representa un aspecto o una fuerza de la naturaleza. Lo que hará el hombre para crearse un espacio en este mundo en principio hostil será precisamente hacer pactos con estos dioses, hacerles ofrendas, tributos, sacrificios, ¿sí? Mediante los cuales crear un vínculo, ¿sí? Con estas divinidades, de tal manera que así el hombre se sienta seguro en la tierra y crea que tiene poder sobre ella. Por ejemplo, al rendir tributo a los dioses de la lluvia, de la agricultura, el hombre se procura así los medios, ¿sí? O el poder de que su cosecha llegue a buen término, ¿no? Si uno va y pone una ofrenda al dios de la agricultura, pues este va a hacer que llueva y entonces va a haber una cosecha abundante y esa es la manera en que el hombre cree o según él está dominando las fuerzas de la naturaleza mediante el pacto que hace con los dioses. De esta manera es como el hombre pues logra pasar de ese estado de indefensión, de hostilidad, ¿sí? A crearse un espacio propio, a entender su vida en virtud de los dioses, de su dependencia frente a los dioses. Y también esto le sirve pues para darle sentido a su propia vida a partir de los designios de estas divinidades, ¿no? De lo que los dioses quieren o imponen a los hombres, ¿de acuerdo? Los mitos se vuelven así una primera forma de conocer el entorno y darle sentido al mundo. Es mediante los dioses y los mitos que podemos explicar los distintos aspectos de la realidad, como también muy importante aquí, el origen de las cosas, ¿sale? De esta manera al hombre no solamente no le basta con conocer el entorno, ¿sí? Con tener poder sobre él, sino también quiere explicarse el porqué, el origen de lo que existe. Y para ello también recurre a los dioses. En el caso de los griegos, ¿sí? Y de hecho de todas las culturas antiguas, hay historias que involucran a estas divinidades que son las que crean el universo. En el caso de los griegos, esto está relatado por Hesíodo en una obra conocida como Teogonía. Teogonía es una palabra con dos raíces, por una parte teos, que significa dioses, y gonía o gonos, ¿sí? Que es el origen, ¿no? Entonces esta obra hace referencia al origen de los dioses. Sin embargo, es muy curioso aquí que el origen de los dioses equivale a también ser el origen del universo. Una teogonía es una cosmogonía. Cosmogonía significa cosmos, pues, el universo, y gonos, otra vez, pues, refiere al origen de las cosas. El origen del universo es el origen de los dioses. En esta obra, brevemente, lo que Hesíodo hace una genealogía del universo, ya que a la vez también es una genealogía de los dioses, ¿sí? Y es curioso que en su descripción pone como origen de todos los dioses a caos, ¿no? ¿Qué entendemos por caos? Pues aquello que es indefinible, oscuro, que no tiene forma, ¿sí? Es peculiar, es muy peculiar que este dios caos sea como tal el origen de las cosas, porque precisamente aquello que es informe, que no está definido,
pues es lo que puede dar lugar a la forma, a la definición, a las cosas como las vemos, ¿sí? Entonces, podemos notar que ya desde los mitos hay un pensamiento abstracto y que intenta dar un sentido humano a las cosas, ¿no? Bien, bueno, pues de caos surge la tierra, Gea, ¿sí? Y paulatinamente va apareciendo toda una serie de dioses que, como repito, designan cada uno a aspectos de la realidad. La noche, el océano, las montañas, ¿sí? Etcétera, etcétera. Incluso las divinidades tienen que ver con los estados de ánimo del hombre. La tristeza, la angustia, ¿sí? No son emociones para los griegos, sí son divinidades que afectan al ser humano. Bien, entonces hemos explicado el origen de los mitos, ¿sí? Y cómo estos nos permiten explicar la realidad, ¿sí? Como el origen de las cosas. Pues los hombres en la antigüedad funcionan muy bien con los mitos, ¿no? Ustedes seguramente conocerán mitos de distintas culturas, aztecas, los mayas, griegos, de la India. Hay muchísimos y todos buscan dar sentido a algo humano, a algo también del entorno. Buscan decirnos algo, no son solamente cuentos fantásticos, ¿no? Sino que realmente ahí está contenida una explicación. Pues bien, esta era la forma común de explicar la realidad. Ahora, ¿cómo es que surge de esto la filosofía? Bueno, como sabemos, esta nace en la antigua Grecia, ¿sí? Y consiste en una nueva forma de entender o de buscar entender la realidad, ¿de acuerdo? Con el desarrollo de la civilización, las personas, ¿sí? Las actividades se van volviendo más individualistas. Surge el arte, distintos tipos de pensamiento, la poesía, ¿sí? Y también este desarrollo de la civilización permite a cierta gente dedicarse exclusivamente a la contemplación y el pensamiento, a desarrollar estas actividades que en principio no tienen que ver con las necesidades básicas de las personas, ¿vale? Entonces, estas personas se dedican solo o casi exclusivamente a la contemplación. Y lo interesante de esta nueva forma de pensar es que deja de lado la dependencia con los dioses para enfocarse en explicar las cosas solamente a partir de las capacidades propias del ser humano. ¿Y cuáles son estas capacidades que no son innatas? Pues la observación y a partir de ello el razonamiento. Los griegos ya no quieren explicar más las cosas a partir de los dioses, porque además hay una cantidad de mitos que muchas veces son contradictorios. Hay varias versiones por ejemplo, el origen de Afrodita, ¿no? Entonces los griegos no quieren en ese sentido que su vida dependa de los dioses. Ellos buscan de una forma individual entender la realidad para sí mismos, ¿vale? Y la forma de proceder, la forma de razonar de las personas es intentar, a partir de la observación de la diversidad, de la pluralidad de cosas que hay en el mundo, encontrar los principios y leyes universales que rigen todas las cosas. Si nos damos cuenta, en nuestro entorno
todo es plural y cambiante. Todas las cosas se mueven, hay una variedad de criaturas, plantas, animales, cosas de todo tipo, y estas pues están en constante cambio a través del tiempo. Esto podría parecer en principio muy caótico de entender si nos ponemos en esta actitud de pensar que en principio no conocemos nada. ¿Cómo llegamos entonces a conocer esta diversidad de cosas? Pues al intentar encontrar principios, ¿sí?, o leyes que los unifiquen, ¿sí?, que a partir de unos cuantos principios podamos explicar el todo. La filosofía en este sentido busca explicar la diversidad a partir de la unidad. Una unidad que busca ser universal, totalizadora, y que a partir de ello se pueda entender el conjunto casi infinito de cosas que existen en el universo, ¿vale? Y de hecho existe un mito que explica este movimiento de los mitos a la filosofía. Seguramente ustedes han escuchado hablar del mito del Minotauro. El mito del Minotauro nos cuenta que en la ciudad de Creta existió el rey Minos, que estaba en disputa con sus hermanos por el trono de la ciudad. El rey se encontraba buscando ayuda a los dioses para que ellos le mandaran una señal y él supiera que de hecho sí tenía el derecho al trono. Los dioses sí le mandaron un signo. Le mandaron un toro blanco que representaba que efectivamente era el rey legítimo de la ciudad. Sin embargo, su esposa Pasífae se enamora de este toro. Como sabemos, en todos los mitos de la antigua Grecia, Zeus se convierte en animal, u otros personajes se convierten en animal y tienen hijos con los mortales. En este caso, Pasífae se enamora del toro y de su unión sale un minotauro. El minotauro es un monstruo. Sin embargo, no olvidemos que es hijo de Dios. En ese sentido, es un monstruo divino. Y por eso, por ser divino, no lo pueden matar. Lo que sucede entonces es que el rey Minos construye un laberinto, el famoso laberinto del Minotauro, para ahí encerrarlo. El mito cuenta que cada año los atenienses tenían que sacrificar 7 mujeres y 7 varones para el Minotauro. Este era un sacrificio, era un tributo a esta divinidad. No obstante, Teseo, un ciudadano ateniense, decide ponerle fin a este sacrificio que la ciudad debía hacer. Para ello se adentra en el laberinto del Minotauro. No obstante, tiene la protección de una mujer llamada Ariadna. Ariadna le da un cordón para amarrárselo de tal modo que él no se pierda en el laberinto. Con este cordón, Teseo entra en el laberinto y mata al Minotauro. Por supuesto, Teseo puede salir del laberinto gracias a este hilo que le otorgó Ariadna. Pues parece que simplemente es una leyenda o una historia. Sin embargo, los mitos, como decía, están cargados de simbolismo. Aquí, el Minotauro representa la naturaleza salvaje del mundo. Y el laberinto también es en buena parte este mundo en el que el hombre puede perderse y ser presa de la bestialidad. ¿De acuerdo? La intención de Teseo es precisamente rebelarse contra este salvajismo del mundo primitivo, ¿no? Y de
de esta confusión que representa el laberinto. Y su arma, su herramienta, es el hilo, que no representa otra cosa que la razón. Solo la razón puede permitirle regresar dentro de este laberinto y asesinar a ese minotauro que representa las fuerzas violentas de la naturaleza. Esto quiere decir que Teseo busca establecer un orden racional que ya no dependa de los sacrificios y de los monstruos, ¿no? Sino de algo que es propio del hombre como su razón. Y bueno, este es un mito que representa cómo paulatinamente va surgiendo este nuevo tipo de pensamiento y bueno, que obviamente tuvo un desarrollo, pasó por varias etapas, las primeras de las cuales eran bastante aún burdas, sin embargo ya la novedad está ahí, que es pensar por cuenta propia a partir de lo que uno ve y cómo uno a partir de esas observaciones puede construir explicaciones sobre el mundo. Así es como nacen los primeros filósofos griegos, los cuales son conocidos como los presocráticos por haber vivido antes de Sócrates, ¿sí? Así es por lo que se les designa así. Y bueno, estos presocráticos fundamentalmente su interés era preguntarse por el origen de las cosas. El arqué es una palabra griega precisamente que designa esto que los filósofos buscaban. Por ejemplo, Tales de Mileto, que se conoce como el primer filósofo, dijo que el origen de todo era el agua. Y si se dan cuenta, lo piensan, es algo que adquiere total sentido. Si vemos, de nuevo, nos podemos a analizar el entorno, pues vemos que todas las plantas y todos los animales necesitan agua. De eso podemos inferir precisamente que el agua es un elemento muy importante dentro del universo. También regula las mareas, los océanos, ¿no? Tiene que ver con los movimientos astronómicos, ¿sí? De todos esos elementos que en principio parecen distintos y conexos, podemos inferir que el agua tiene un papel central. Y bueno, entonces es así la forma de razonar de Tales para concluir que el principio de todas las cosas es el agua. Así como él, otros filósofos como Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, dieron explicaciones en este sentido sobre el origen del mundo. No interesa tanto sus respuestas. Como ya hemos dicho, lo interesante o lo importante de la filosofía es la pregunta, no la respuesta. Y aquí, pues la novedad es este nuevo tipo de preguntas y la manera en que intenta responderse. De nuevo, no a través de algo distinto, de dioses, de leyendas, sino a través de los propios recursos del ser humano, de la razón. Bueno chicos, hasta aquí el tema. Espero que les haya resultado útil. Si hay alguna duda o comentarios, es lo que Ojalá les haya veremos gustado enseguida. y hayan ¿Vale? aprendido muchísimo. Ok, Es lo que gracias. discutiremos a continuación.